Estimados estudiantes, bienvenidos a la tercera parte ya del video sobre elementos semánticos. Bueno, el anterior video lo que hicimos fue estructurar nuestra página, ¿sí? Con los elementos semánticos, le pusimos un header, le pusimos una barra de navegación y tres secciones. Bueno, lo demás le pusimos un footer y fuimos, fíjense, integrando, ¿sí? Los distintos elementos que hasta ahora ya hemos visto. A estos elementos, nosotros podemos agruparle muchos otros más elementos, imágenes, podemos videos, darle formatos de texto, hacer formularios, ¿por qué no?, dentro de una sección. Eh, la cuestión es ponerlos en práctica. Bueno, ahora vamos a mejorar, ¿sí? Como les había dicho el video anterior, vamos a mejorar visualmente todo esto, porque si nosotros nos vamos a nuestro navegador, fíjense que nosotros lo que vemos es solamente nuestro contenido HTML sin ningún tipo de estilo. Vamos a empezar a darle un estilo, vamos a empezar a trabajar con nuestro archivo CSS. Para eso, lo que nosotros vamos a tener que hacer es utilizar dentro de nuestro head el link. Vamos a linkear nuestro archivo CSS, ¿sí? Le vamos a poner cuenta acá, vamos a poner CSS, vamos a poner acá, está dentro de la carpeta CSS y el archivo se llama style.css. Bien, bueno, ya tenemos linkeado, entonces vamos a pasar a trabajar. Fíjense que ahora ya sí podemos trabajar con nuestros selectores. En este caso, nuestro primer selector con el que vamos a trabajar va a ser con el header. A nuestro header le vamos a poner un color. En este caso vamos a conocer nuevos comandos, como les dije, de CSS, que nos van a permitir dar un aspecto visual. Entonces, que presten atención, ¿sí? A estos nuevos elementos que vamos a utilizar acá. Nosotros sabemos que el color es para darle un color, ¿sí?, al texto. En este caso le vamos a poner, por ejemplo, un color blue, ¿sí? Vamos a poner un power blue, ¿sí? Después le vamos a agregar un text align, lo vamos a ubicar al centro, ¿sí? Y le vamos a agregar un font size, vamos a aumentarle el tamaño a 20 píxeles. Vamos a ver cómo queda esto dentro de nuestro, ¿sí? Fíjense de bueno que queda, ¿sí? Alineó todo al centro, ¿sí? Lo que vamos a poner es un poquitito más oscuro, vamos a poner un blue directamente, ¿sí? Para que quede un poquitito más vistoso, ¿sí? Bien, ahí está. Bueno, ahora vamos a trabajar. Fíjense que ya trabajamos con nuestro header, ¿sí? Por eso se llama estilo en cascada. Nosotros con trabajar con la etiqueta header ya automáticamente como que le hereda a los elementos hijos, ¿sí?, el estilo que nosotros trabajamos aquí en el CSS. Vamos a trabajar con el nav. Vamos a trabajar solo con la etiqueta nav, con el selector nav. ¿Qué quiere decir esto? Que yo únicamente voy a trabajar con esto. No voy a trabajar todavía con las anclas que tengo de este nav, porque a este nav le vamos a dar un estilo, ¿sí? Un estilo en particular. Bien, vamos acá a nuestro archivo CSS y vamos a agregarle a nuestro nav un width, ¿sí? Le vamos a agregar un ancho. Un ancho, ¿qué quiere decir el ancho? El ancho que va a tener con respecto a la página, con respecto al lienzo, podríamos decirle. Le vamos a agregar que este tenga un ancho del 20% de la página. El 20%. Y vamos a hacer que los elementos que tengan app sean flotantes. ¿Qué quiere decir esto? Ya me gustaría, ¿sí? Fíjense acá, vamos a abrir nuestra pizarrita para que vean a qué me estoy refiriendo con esto de que sean flotantes. Nosotros, fíjense que nosotros tenemos acá inicio. Sabemos que todos los elementos de tipo ancla son en línea, trabajan sobre una sola línea. Por ejemplo, inicio, ¿quiénes somos? Fíjense que yo los tengo ahí.
Cuando yo utilizo la propiedad de flotante, ¿qué quiere decir? Que estos elementos pueden flotar. En este caso yo le estoy pidiendo que floten hacia la izquierda, ¿sí? O sea que estos van a flotar de la siguiente manera, de esta manera, al siguiente renglón, ¿sí? ¿Sí? Que estos elementos todos floten a la izquierda, ¿sí? O sea que el elemento que yo tengo acá, por ejemplo, de contacto, por ejemplo, yo acá voy a tener un contacto, al estar en esta línea, si yo le pongo flotar a la izquierda, va a flotar hacia acá, todo hacia la izquierda. Todos los elementos que nosotros tenemos en nuestro HTML están flotando, ¿sí? En este caso, fíjense que si yo los tengo solamente puestos con el elemento de ancla, al ser elementos de línea se ponen uno al lado del otro. ¿Sí? Yo los puedo hacer flotar hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo. En este caso yo lo quiero hacer que floten hacia la izquierda y que me quede de esta manera. Bueno, ¿cómo voy a hacer eso? Vengo acá y con la propiedad de float, ¿sí? O sea que quiero que floten hacia la izquierda. Vamos a guardar y vamos a ver cómo se ve esto en nuestro. Fíjense, sonido para acá. Pero la idea es que queden todos para acá, para la izquierda. ¿Sí? Acá, a ver, voy a cerrar esto. ¿Sí? Que todos queden para la izquierda. Que todos los elementos floten hacia la izquierda. Pero para eso yo tengo que hacer que las anclas que están dentro de este nav sean elementos de bloque. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a hacer acá es volver a colocar nuestro selector nav y voy a colocar la etiqueta el selector de A. O sea que, ¿qué quiere decir esto? Que yo voy a trabajar el estilo sobre el nav, sobre los elementos anclas que están dentro del nav. ¿Sí? En este caso le vamos a poner un background color. Y le vamos a poner, por ejemplo, pink. ¿Qué más le vamos a hacer? Vamos a poner un border radius. ¿Qué quiere decir border radius? Va a redondear los bordes. ¿Sí? Nosotros ya vimos, ¿sí? Acá justo cierro la pizarrita y que me va a servir para explicar esto. Nosotros tenemos el elemento, por ejemplo, el elemento de inicio. ¿Sí? Este elemento de inicio, fíjense que todo el elemento está encerrado por algo. ¿Sí? Podríamos verlo así. ¿Sí? Ahí y ahí. Esto se llama modelo de caja. Esta distancia que yo tengo del elemento con respecto al borde, que yo ya se los expliqué, se llama padding. Padding, ¿sí? Acá le vamos a poner padding. ¿Sí? Esto es el padding, la distancia que hay. ¿Sí? Lo que bordea a nuestro, podríamos decirle esto, a nuestro elemento se llama borde. Es lo que nosotros le ponemos borde sólido. Borde. Esto es el borde. Y nosotros acá, supongamos que vamos a tener otro elemento de contacto. Y después nosotros vamos a tener un espacio, fíjense. Vamos a tener un espacio. Este espacio. Bueno, este espacio se va a llamar margen, que se lo denomina margin. El margen es el espacio que tiene un elemento con respecto a otro. ¿Sí? Fíjense. El borde
nosotros vamos a trabajar con esto. El borde, tenemos la parte superior, la parte inferior, la parte izquierda y la parte derecha. La parte superior se llama bottom. Se llama bottom. La parte derecha se llama left. La parte inferior, ¿sí? A ver, a ver, a ver. Bien, a ver, acá qué está pasando. ¿Sí? Y la parte inferior, a ver, vamos a poner un ratito pausa. Bien, nosotros acá, fíjense que nosotros esto lo vamos a tener ahí, ¿sí? Nosotros fíjense que esto, tanto el bottom, el left y el right, van a trabajar en sentido de las manitos del reloj. Primero vamos a colocar un valor para bottom, después para left, para la parte inferior y después para la parte de right, ¿sí? Vamos a ver cómo queda esto en nuestro C6. Nosotros para agregarle, vamos a hacerle unos bordes redondeados, pero nada más que en dos, ¿sí? Vamos a hacerlo. En la parte superior vamos a tener 10 píxeles, ¿sí? En la parte, podríamos decirlo derecha, vamos a tener 0 píxeles. En la parte, ¿sí?, inferior derecha vamos a tener 10 píxeles y en la otra vamos a tener 0 píxeles, ¿sí? Vamos a poner un color, vamos a tener una letra blanca, vamos a tener un margen, ¿sí? Un margin de 10 píxeles. Acá, vamos a ver, vamos a ir a nuestro, acá, me faltó poner uno, ¿cierto? Me acabo de acordar. Bien, vamos a poner acá, ya que hemos puesto el top. El bottom es inferior y el top es superior, ¿sí? Top, left, bottom y right. Entonces acá, yo también puedo poner de inferior, le vamos a poner, y este vamos a poner el top, ¿sí? Esto va a ir con el top y esto va a ir con el bottom. El top, entonces, para la parte superior, la parte derecha se va a llamar left, la parte inferior se va a llamar bottom, y la parte izquierda, perdón, se va a llamar right. Y ahora sí, nos vamos a seguir trabajando acá. Vamos a poner un margen, o sea que es el espacio que va a tener, si este elemento, un elemento ancla con el otro, va a tener un espacio de 10 píxeles cada uno. Vamos a poner text decoration. Igual, de todas maneras, si no van entendiendo, sí, los que yo voy utilizando acá no se preocupen que esto es especial de CSS. Sí, que ya también se van a subir los videos respecto a eso. Vamos a poner text decoration, quiere decir que no quiero que el texto que yo puse vaya a subrayar. ¿Sí? Bien. Y después, por último, vamos a poner, sabemos que los elementos anclas son elementos de línea.
Y yo quiero convertirlos en bloque, porque quiero que me aparezca uno abajo del otro. Entonces yo lo que voy a utilizar es display block. ¿Sí? Uy, acá lo puse mal. Que sean elementos de tipo bloque. Entonces vamos a ver cómo va quedando. Fíjense acá. ¿Sí? Fíjense cómo va quedando esto. Todos estos van quedando. ¿Sí? Acá vamos a cerrar nuestro open board. ¿Sí? Fíjense cómo va quedando cada uno. ¿Sí? Acá obviamente lo vamos a hacer un poquitito más grande. ¿Sí? El 20% y que se alinee. Acá le vamos a poner left. ¿Sí? Ahí, fíjense, todos se me agruparon acá. Todos van a ser elementos de bloque ahora. ¿Sí? Bien, vamos a seguir trabajando. Fíjense que ya tenemos nuestros elementos nav. ¿Sí? Ya tienen dado un estilo. ¿Sí? Las anclas que nosotros pusimos ya tienen. Ahora vamos a ver las sections. Vamos a darle estilo a la section y ahora vamos a poner que sean flotantes hacia la derecha. ¿Sí? Que todos estos elementos se floten hacia la derecha, o sea que todos los elementos se muevan hacia la derecha. Vamos a poner un width y le vamos a poner que ocupen el 75%. ¿Sí? Que ocupen el 75% del ancho. Border radius, vamos a también hacerle border redondeado de 5 píxeles. 50 píxeles, 5 píxeles. ¿Sí? Vamos a darle un borde, solamente un border, de un píxel, ¿sí? Sólido y que sea blanco, sea negro. Vamos a darle un margin bottom, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto, margin bottom? ¿Sí? Que haya un espacio de la parte superior con la parte inferior del otro, ¿sí? Vamos a ponerle ahí que sea de 15 píxeles. Y vamos a ver ahí cómo va quedando nuestro. Fíjense qué bonito que va quedando todo esto. ¿Mm? Y fíjense el espacio, fíjense que yo le puse un margin bottom, que sería esto. ¿Sí? Esto de acá. Este espacio de un elemento con el otro. ¿Sí? Le vamos a agregar un padding. ¿Sí? El padding, que es el espacio que queda entre el elemento, perdón, el contenido con el borde, que sea de 15 píxeles. ¿Sí? Le vamos a agregar un box shadow. Box shadow es para darle sombreado. ¿Sí? Vamos a ver, un píxel para la parte superior, 0 píxeles para la parte inferior, 4 píxeles, ¿sí? Y le vamos a poner un RGB que sea el sombreado que sea negro, pero que tenga una transparencia de 0,2. Bueno, de todas maneras, no se preocupen, ¿sí? Si eso como que les produce un poco de confusión, no se hagan problema. Pero fíjense cómo se han sombreado cada, cada sección. ¿Vieron? ¿Vieron de bonito que va quedando? ¿Sí? Bien. Vamos a hacer, ¿sí? Un, vamos a trabajar con el aside. Para que quede, vieron que el aside, yo quiero que el aside me quede para acá. Este es nuestro aside. Bueno, yo quiero que me aparezca acá como en una columna. Con una columna aparte. ¿Sí? Bien. Vamos a... Aside va a ser un elemento flotante hacia la derecha. ¿Sí? Va a tener un ancho, un width del 30%, eso es del espacio. Va a tener un padding
¿sí? De 5 píxeles. Va a tener un margen, ¿sí? También de 5 píxeles. Va a tener un font style de tipo itálica. Va a tener un color, por ejemplo, le vamos a poner un color blue, que es muy bonito, y un box shadow. Vamos a poner un sombreado. Inset, 5 píxeles, 5 píxeles, 5 píxeles y 5 píxeles. Y le vamos a poner un color, por ejemplo, le vamos a poner un color, un RGB, vamos a ver, que sea blue, nada más. Y tenemos que empezar a manejar este tipo de colores, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo queda todo. Fíjense de bonito que me queda acá. Obviamente no quedó muy, pero muy bien. Pero bueno, algo va quedando. ¿Sí? Bien, acá me falta modificar. Menos 5 píxeles. ¿Sí? Ahí. Quedó mucho mejor. Fíjense que esto va, por poner el nombre del autor que hizo esta sección. Por ejemplo. ¿Sí? Entonces vieron cómo se trabaja un poquito con el estilo. ¿Sí? Bien, para no extender más este video, vamos a seguir en otra parte, en la parte número 4. Pero fíjense, ya dimos estilos a un header, y dimos estilos al nav, ¿sí? Fíjense que dimos estilos a los elementos ancla de nav, ¿sí? Les dimos un color, les redondeamos los bordes, solamente algunos bordes, fíjense que solamente redondeamos, fíjense, el que está en el superior derecho y en el inferior, en el superior izquierdo y en el superior derecho, solamente esos redondeamos. Bien, vamos a seguir haciéndole mejoras en un próximo video. ¿Sí? Espero que hasta acá se vaya entendiendo. ¿Sí? Así que bueno, chicos, que sigan bien y bueno, pongan en práctica, ¿sí? Den sus propios estilos, estructuren una página a su manera, ¿sí? Piensen en dónde podrían colaborar ustedes maquetando un sitio web. Así que bueno, nada, éxitos y bueno, nos estaremos encontrando en un próximo video.